presentado por los doctorandos Víctor Rosso, Adriana Martínez, llevados de la mano del socio facilitador, doctor Robert Morea. Le hablaremos de los métodos. El método hermenéutico dialéctico, la etnometodología, el interaccionismo simbólico y el análisis del discurso. El método científico es un método de investigación utilizado principalmente para la producción de conocimiento. Para ser llamado científico, el método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición y estar sujeto a principios específicos de las pruebas de razonamiento. El significado de la metodología en sí se refiere a los métodos de investigación que se siguen para alcanzar un objetivo en una ciencia de estudio. La metodología que se utiliza a lo largo de toda la investigación. Este concepto lo determina Robert Jin en el 2012. En lo epistemológico, la hermenéutica trata de introducirse en el contenido y la dinámica, incluso hasta el inconsciente de la persona estudiada, mientras lo fenomenológico respeta a la dinámica inconsciente y se limita a la relación que hacen las personas de sus vivencias cotidianas. El método hermenéutico es una forma de análisis que tiende a la interpretación. Se aplicó inicialmente al estudio de textos y posteriormente a otros diferentes contextos. La hermenéutica nace indudablemente ligada a la interpretación de textos bibliográficos, luego filosóficos y políticos, y fue extendida entonces como una perspectiva que velaba por una interpretación concreta de los textos a su disposición. La hermenéutica, el sentido amplio. En el sentido amplio, es el método que usa consciente o inconscientemente todo investigador en todo momento, ya que la mente humana es por su propia naturaleza interpretativa, es decir, hermenéutica trata de observar algo y buscarle significado. La hermenéutica es el arte de interpretar y comprender los textos en toda su dimensión, es decir, su objetivo va más allá de lo literal, del significado literal e intenta comprender el verdadero sentido de lo que pasa a su alrededor. Las características de la hermenéutica son interpretar un texto más allá del sentido literal. Nunca se llega a la comprensión final o definitiva de un texto. Se interpreta y se reinterpreta el texto. Se lleva a cabo un diálogo con el texto. Conecta horizontalmente con el contexto del lector y del autor. Es interpretativa, empírica, cualitativa y reflexiva. Kuhn es uno de los teóricos que ha utilizado el término paradigma para explicar la realidad desde la construcción de modelos teóricos, con dos sentidos principales: constelación de creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica y como modelo de problemas y soluciones. Por su parte, Edgar Morin explica el paradigma como un principio de distinciones, uniones, oposiciones fundamentales entre algunas nociones claves que dirigen y ordenan el pensamiento, es decir, la construcción de teorías y la producción del discurso. En estos discursos, el método dialéctico busca profundizar la capacidad científica del hombre en el conocimiento de la realidad como historia, y que se configura sobre un nuevo vértice, distinto a aquel método científico tradicional en el cual convergen la realidad y la experimentación. La etnometodología, según Garfinkel, desde la etnometodología se busca aprender cómo las tareas habituales que realizan los integrantes de una sociedad son verdaderos métodos que permiten su actuar, es decir, evalúa el comportamiento cotidiano de la ciudadanía. La etnometodología es una estrategia que utiliza la gente común y corriente en su vida cotidiana, cuando razona acerca de su realidad social, de sus obras, cuando pretende hacer visible un fenómeno. También es un tema o objeto de estudio que se enmarca en examinar los modos como las personas aplican reglas culturales abstractas y percepciones de sentido común a situaciones concretas o situaciones cotidianas que les ocurren a los ciudadanos comúnmente, para que las acciones aparezcan como rutinarias, explicables y carentes de antigüedad. A continuación los dejo con mi compañero Víctor Rosso. Bien,
Un saludo. Continuando lo que mi compañera Adriana Martínez ha mencionado sobre los métodos, vamos a hablar sobre el método de interacción social. ¿Sí? Este método nos lleva a desarrollar o internalizar de manera cualitativa los diferentes aspectos de la sociedad. Es decir, de cómo las personas en sus diferentes culturas interpretan la forma y la vivencia cotidiana. Para darle un claro ejemplo, lo que significa las imágenes o los símbolos de las diferentes comunicación que se han creado para saber lo que se debe y lo que no se debe hacer como sociedad es una forma de interacción simbólica, ¿sí? En distintas culturas, quizás la imagen de ir al baño no es lo mismo que en la cultura que nosotros nos desarrollamos. Quizás en otros países lo coloquen en inglés y aquí en nuestro país, Venezuela, coloquen la imagen de un hombre o de una mujer. Y en algunos casos colocan las dos imágenes en una misma puerta. Y ahí es donde tú entras esa sinapsis psicológica que o es una puerta o es un baño para ambos, o en la misma puerta pueden haber dos baños para distintos seres humanos, en este caso un hombre y una mujer. De eso se trata el internacionalismo simbólico, de cómo interpretar el desarrollo que realiza el ser humano en el transcurso del tiempo. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Ok, de lo que acabo de mencionar, aquí tenemos tres factores importantes que mencionan entre estos autores, que son los desarrolladores de este método. El ser humano orienta a sus actos y a las cosas lo que esto significa, o sea, lo que se va a realizar. El significado de las cosas surgen o se entienden una de las otras cosas. Los significados se manipulan en procesos interpretativos de desarrollo de la distinta persona en lo que se va realizando. Es decir, mediante las palabras, la comunicación, tiene algún significado esos símbolos. Esas culturas, de hecho, de allí se desprenden los distintos reglamentos y legislaciones que contemplan la estructura de una sociedad. Y al paso del tiempo se ve si lo que está plasmado, la sociedad o el ser humano, lo realiza cumpliendo las leyes y las normas de las distintas formas y maneras. Aquí podemos hacer un salto hacia el análisis de discurso, donde su precursor o creador fue Theo Bastink, donde el discurso se trata de analizar e interpretar algún texto, un lenguaje o una diferente forma de discurso. Existen diferentes dimensiones para el mismo, que puede ser lingüístico, psicológico y social. Lingüístico es la forma, es lo que vas a interpretar para llegar a ese discurso, a internalizarlo. Lo psicológico es donde tú te realizas diferentes preguntas que se va a evaluar durante ese discurso. Y en lo social, ¿para qué tú vas a realizar ese discurso? ¿Hacia dónde va ese discurso? En la siguiente lámina podemos observar una de esas tantas interrogantes que uno puede realizar mediante el análisis de discurso, que es completamente cualitativo, donde sería, ¿cuál es el tema del discurso como lector? ¿Cuál es el tesis principal que aborda este discurso? ¿Cuál es el propósito comunicacional de este discurso? ¿Qué influencia puede ejercer el discurso en los lectores? Y por último, ¿qué postura crítica se mantiene sobre el discurso? El análisis de discurso, para dar un paso más, es concluir, ¿sí?, un lenguaje en una situación determinada. Por lo tanto, es importante mencionar de qué manera ese discurso va a percutir en la sociedad y qué quieres lograr con dicho discurso. ¿Sí? Es uno también de los métodos más utilizados durante el desarrollo de una tesis doctoral y de hecho estos métodos que estamos desarrollando en el día de hoy se ve diariamente en nuestro día a día y si lo aplicamos sin darnos cuenta. Espero que haya sido de su agrado esta humilde disertación. Nos despedimos con estos dos pensadores. Gracias por su atención. Saludos.